Muy buenas noches, profesor Franklin Silvera, apreciados estudiantes, distinguidos panelistas. Hoy nos reunimos en este debate académico titulado como las guerras preventivas, sus causas, su abordaje, su mecanismo legítimo a la política exterior y su autojustificación y el rol de las Naciones Unidas. El objetivo de este foro académico es llevar a la comunidad universitaria para que el estudiantado pueda cotejar el ser con el deber ser. En esta misma línea de pensamientos, hacemos la pregunta para los panelistas de la sala: ¿qué son las guerras preventivas? Muchas gracias, compañera Flor. Bueno, voy a comenzar dando mi punto de vista. Las guerras preventivas es un conflicto bélico que está originado entre naciones, obviamente, que se origina desde una nación hegemónica hacia una que ella considera una potencial amenaza para su soberanía o para su status quo. Entonces, las guerras preventivas, como su nombre lo dice, es una guerra que busca prevenir la materialización de una supuesta amenaza en ese país que está iniciando lo que es el ataque bélico. Básicamente esa sería pues la definición rápida de lo que es una guerra preventiva. Buenas noches, compañeros, profesor. La guerra preventiva es aquella acción armada que se emprende con el objetivo de repeler una ofensiva o una invasión que se percibe como inminente, o bien para ganar una ventaja estratégica en un conflicto eminente. Muchas gracias. Buenas tardes, compañero. Profesor, mi respuesta a lo que son las guerras preventivas, aunque suele presentarse como de una forma de autodefensa, la legitimidad de la guerra preventiva es el objeto de intensa disputa, sobre todo por dificultad de ponerse de acuerdo acerca de si la amenaza es real y, en caso de serlo, si se trata de un peligro eminente. Gracias. Buenas tardes, compañero. ¿Qué son las guerras preventivas? La guerra preventiva implicó un cambio radical en el concepto de la guerra, por lo menos entre Estados Unidos, y un papel de los organismos multilaterales desde que se fundó la ONU. La única manera que se admitiera una guerra entre estados era mediante la figura legítima de defensa. Muchas gracias. Muy buenas tardes, compañeros. Mi punto de vista sobre qué son las guerras preventivas, yo siempre he pensado que es una falacia, porque eso lo utilizan las grandes potencias, como ejemplo Estados Unidos para invadir Vietnam, Inglaterra para entrar en Argentina, los rusos para entrar en Chechenia. O sea, como dijo el compañero, ellos buscan la mínima provocación para decir que ellos atacan para cubrir y preservar su soberanía. Ese es mi punto de vista. Buenas tardes, compañeros. Ante la pregunta, ¿qué son las guerras preventivas? Bueno, es aquella lucha armada que un Estado realiza para prevenir un ataque, para adelantarse al enemigo tomando la iniciativa de desencadenar las autoridades bélicas. Por lo general se inicia cuando otra nación, con el argumento que otra nación, o sea, la quiere atacar. Estas guerras pueden ser pasivas o agresivas. En la práctica se da cuando un Estado, ¿verdad? Quiere, o sea, hacer disturbios procedentes de fuerzas enemigas en territorio extranjero. Pueden justificarse algunas veces los ataques o guerras preventivas. Gracias. Terminada la primera ronda de preguntas,
Tienen 2 minutos para responder la segunda ronda entre los panelistas de la sala. Ok, buenas tardes. Tengo el placer de empezar este debate con las preguntas asignadas. Y mi pregunta asignada a la compañera Julis es, ¿cuáles fueron los hechos que marcaron la Guerra Fría? La llamada Guerra Fría surge al final de la Segunda Guerra Mundial con los acuerdos de Yalta y Potsdam. A partir de este momento se origina un orden bipolar en el mundo, orden que se manifestó en el desafío competitivo entre Estados Unidos y la URSS. Ambas potencias desplegaron un discurso mesiánico de control en sus respectivas zonas de influencia. Como resultado de esta bipolaridad, desapareció totalmente la flexibilidad del equilibrio del poder. Solo dos superpotencias se oponían entre sí. Durante la Guerra Fría, no cesaron los llamados a una guerra nuclear anticipada y preventiva contra la Unión Soviética. En la crisis de los misiles cubanos de 1962, se planteó de manera seria la posibilidad de un ataque preventivo. Kennedy se enfrentó a la difícil elección de lanzar una acción preventiva contra Cuba con el consiguiente costos en vidas humanas y el riesgo de un intercambio nuclear, o bien no hacer nada y arriesgarse igualmente. Muchas gracias. Compañero Octavio, la pregunta, ¿a qué se le llama la nueva estrategia imperial? Buenas tardes, compañero. La nueva estrategia imperial fue esta estrategia que utilizó Estados Unidos. Bueno, ya como sabemos de antemano que la Guerra Fría empieza después que ellos quieren repartirse el mundo, después que termina la Segunda Guerra Mundial en 1945. Entonces, los rusos dividen la mitad de Berlín y esto no le gustó a los estadounidenses y entonces empezó la famosa Guerra Fría. Entonces, ¿a qué se llama la nueva estrategia imperial? Bueno, los Estados Unidos, tratando de salvaguardar sus ciudadanos y su nacionalidad en el mundo, piensan que tienen enemigos en todos lados y les voy a dar ejemplo. Pensando George Bush que Saddam Hussein era su enemigo, lo invadió creyendo que él tenía armas nucleares y resulta que todos bien sabemos que en Irak no había armas nucleares. Aquí en Panamá nos pasó lo mismo con el otro Bush, con el padre, que invade Panamá supuestamente para capturar a Noriega porque Noriega era una amenaza para ellos. Ustedes se pueden comparar Panamá que le declare la guerra a Estados Unidos. Otro ejemplo claro de cómo los imperialistas buscan la mínima para invadir países. Le podemos poner el ejemplo de los rusos que invadieron Chechenia, supuestamente buscando terroristas, y lo que hicieron fue que masacraron un poco de gente. Entonces, ¿qué hacen? Que las nuevas estrategias es que vemos un país, buscamos la mínima que nos haga, o sea, la mínima provocación, que en cierto modo nunca son provocaciones. Entonces, ellos se agarran de eso, de que ellos tienen que defender su país y ahí atacan. Esa es la estrategia que tienen los imperialistas. Esa es la estrategia que tienen las grandes potencias, como lo hizo Francia cuando invadió Angola. Y por ahí seguimos y no vamos a terminar nunca. ¿Por qué? Porque ellos buscan excusas para invadir países. Esa es mi respuesta. Buenas tardes. Pregunta para Liana Branda. ¿Cuál fue la guerra preventiva conocida como la Guerra Fría? Muy buenas tardes, compañero Xavier. Mi respuesta a su pregunta. La guerra preventiva es conocida como la Guerra Fría, que enfrentaron las dos potencias, la cual sucedió después de la Segunda Guerra Mundial entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Su motivo era de grandes tensiones, lo cual podía generar un conflicto nuclear global y en consecuencia la destrucción del mundo civilizado. El bloque occidental, que apoyaba el modelo económico del capitalismo, estaba comprendido por los siguientes países: Francia, Inglaterra, Bélgica, Holanda y Finlandia, ¿verdad? Ellos defendían lo que era el capitalismo, y el bloque oriental defendía o se basaba en el comunismo. Estaba conformado por los países de Checoslovaquia, Yugoslavia, Polonia, Rumania y Vietnam. ¿A qué se debió? ¿A qué causa? ¿Qué causa esto? La Unión Soviética quería difundir
el comunismo en todo el mundo, lo que alarmó a los estadounidenses. Las consecuencias de esta Guerra Fría, bueno, Estados Unidos se convirtió en la principal potencia del mundo y la Unión Soviética se derrumbó debido a las debilidades económicas. Muchas gracias. Mi pregunta es para Carlos. ¿En qué se basan las guerras preventivas para justificarse, Carlos? Bueno, muy buena pregunta, compañera, porque la respuesta a esta pregunta nos da a nosotros un mayor entendimiento de cómo surgen dichas intervenciones militares en los diferentes territorios y nos ayuda a nosotros a comprender la historia para precisamente evitar que se repita o combatir este ciclo malsano de bélico a nivel mundial. Las guerras preventivas básicamente se basan en la proposición de poder predecir lo que va a pasar. Esto quiere decir, en pocas palabras, que el Estado que va a ejercer la intervención militar en otro Estado o una región busca volver legítima la destrucción de una amenaza, la cual es una suposición, o sea, es una amenaza que no está materializada del todo o realmente no está materializada. Existe nada más en la invención o en lo que es la ideología de ese país o esa nación que va a ser la agresora, basándose en una lógica de autodefensa anticipatoria. Es decir, que esta justificación va a reposar en el hecho de que el Estado que inicia esa intervención bélica busca erradicar una supuesta amenaza, la cual está ahí, es latente. Muchas veces esta amenaza no siendo real o siendo en porcentaje realmente poco significativa para el Estado agresor. Entonces siempre vamos a tener un Estado hegemónico con poder militar y capacidad militar de intervenir en otro, y vamos a tener un Estado que va a ser el invadido, que usualmente la respuesta militar es menor. Y a esto entonces es interesante lo que dijo el compañero Octavio, dando ejemplos de que sin irnos muy lejos, sin irnos, por ejemplo, cuando Estados Unidos invadió Irak con la excusa de que Irak tenía armas de destrucción masiva, no nos vamos tan lejos, aquí mismo en Panamá. Cuando Estados Unidos invadió Panamá, hubo una guerra, una pequeña guerra, una guerra entre el Estado invasor y un Estado invadido. El Estado invasor era Estados Unidos, que aseguraba que Noriega y las fuerzas de defensa de ese momento suponían una amenaza hacia ellos y también hacia la neutralidad del canal. Entonces, esto es un vivo ejemplo que nosotros los panameños tenemos presente y que podemos traer a flor de piel para poder entender mejor qué es una guerra preventiva. Entonces, ya para terminar mi intervención, es importante recalcar que esta es el carácter predictivo de una guerra preventiva. Realmente este carácter predictivo puede marcar normas o tendencias a nivel del escenario mundial y muchas veces propicia el terror y la incertidumbre más que predecir amenazas reales. Muchas gracias, compañero. Buenas tardes, compañero. Mi pregunta es para el compañero Xavier. ¿Cuál es el rol de las Naciones Unidas en las guerras preventivas? Buenas tardes, compañera. Excelente pregunta. Bueno, el rol de las Naciones Unidas en las guerras preventivas consiste en eliminar cualquier amenaza dirigida a los Estados Unidos o cualquiera de sus afiliados, estableciendo una política unilateral propia, doctrinas aplicadas al derecho internacional, cerrándole el paso a toda guerra y el uso de la fuerza. Modelo económico buscando preservar el orden capitalista. La legítima defensa contaba también con el control de las Naciones Unidas por parte de la seguridad.
para mantener la paz y la seguridad internacionales. Muchas gracias. Buenas noches, nuevamente. Sí, quiero hacer una pregunta a la licenciada Carla. ¿Cuál es su punto de vista de la guerra preventiva como mecanismo legítimo de la política exterior? Buenas tardes, compañera. Para la política exterior de las guerras preventivas, podemos mencionar a Estados Unidos, lo que se ha aplicado en diferentes épocas desde las guerras frías. Había diferentes guerras preventivas. Podemos mencionar cuando Kennedy lanza un ataque preventivo contra las bases misiles de Cuba. Los asesores hicieron que pasara un ataque aéreo a un bloqueo económico, que actualmente lo tienen. La política exterior, con la caída de una Unión Soviética, todo el mundo daba gracias al cielo porque los idealistas de las guerras preventivas no llegaran nunca al poder en ningún estado importante. Y hoy en día parece estar en el poder en Estados Unidos. Las guerras preventivas se basan en la proporción de que es posible predecir con certeza lo que va a pasar. Buenas noches. En conclusión, las guerras preventivas son la denominada nueva estrategia de Estados Unidos. Se aplican desde la Segunda Guerra Mundial, como en los países de Cuba, Estados Unidos, por ejemplo, el bloqueo económico en 1984, y también con la doctrina del expresidente George Bush de Estados Unidos. Las guerras preventivas se basan en la proposición de lo que es posible predecir con certeza de lo que va a pasar. Muchas gracias.